Son muchas y tan variadas las cosas que pueden hacer las brujas y los brujos, desde un simple embrujo, un amarre o un hechizo. Y son tantos los tipos de brujería que existen en el mundo que, dependiendo de sus creencias, son catalogados como chamanes, brujas negras, brujas blancas y dependiendo del tipo de magia que realicen, se van catalogando. Brujas que trabajan por medio de la energía, de las piedras y los cristales. Existen brujas conocidas como hereditarias, son brujas que ya tienen un legado de brujería en su familia, y su poder o su sabiduría viene de generación en generación y así la lista sigue. Existe un tipo de bruja que tiene su origen prehispánico y está presente en la tradición mexicana. A estas brujas se les conoce como tlaltepuchis. Son brujas que originalmente eran una especie de nahual y tienen la capacidad de convertirse en algún animal. Cuentan que estos seres se alimentan de sangre humana, en especial la sangre de los niños. Estas brujas atacan en forma de animal y tienen la capacidad de transformarse en neblina para entrar en las casas. Incluso, hay gente que dice que tienen el poder de hipnotizar a su víctima y así poder llevar a cabo sus fechorías. La historia que te voy a contar sucedió no hace mucho tiempo, solo hace algunos meses. Fuimos de fin de semana a unas cabañas que están como a 2 horas y media fuera de la ciudad. Después de 1 hora de carretera, tomamos un tramo de camino de terracería, cruzamos varios cerros, y después de algunas horas llegamos. Este lugar era increíble, estaba muy bonito, y sobre todo, lejos del bullicio de la ciudad. Nos instalamos, pasaron las horas, se hizo de noche y encendimos una fogata. Y ya después de la medianoche, varias de las personas que estábamos alrededor de la fogata, escuchamos unos sonidos de movimiento entre los árboles. Nos asustamos un poco, ya que por lo alejado que estábamos, nos habían dicho que por ese lugar había coyotes, jabalíes, lobos y venados. Que tuviéramos cuidado, más que nada con nuestras mascotas. Los perros son los primeros que salen a perseguir lo que ande cerca y después es difícil encontrarlos. Yo había llevado a mi perrita, así que decidí meterla en la camioneta. No le hicimos mucho caso a los ruidos y seguimos con la velada. Al poco tiempo, 2 de mis amigas que estaban sentadas de espaldas al cerro, escucharon como si alguien les hablara. Voltearon, pero al estar demasiado oscuro, no vieron nada. Se voltearon hacia nosotros y nos preguntan, ¿escucharon? La verdad, yo solo escuché como ruido de hojas secas. Alumbramos con las linternas, pero no se veía nada fuera de lo común. La mayoría nos pusimos algo nerviosos y decidimos que ya era hora de irnos a acostar. Nos tocó compartir el cuarto con otra familia. Mi esposo y mi hijo nos íbamos a quedar en las 2 camas que había. Pero como que a mí, no me daba buena espina quedarnos separados, por los ruidos que habíamos escuchado afuera, así que nos quedamos en una cama los 3. Mi amiga y su esposo se quedaron en un colchón cerca de la puerta y sus 2 hijos se quedaron a un lado de la cama donde estaba yo, en un sofá cama. La puerta del cuarto no tenía cerrojo por dentro, así que no había manera de cerrarla. Mi esposo le colocó 2 maletas que traíamos para atrancar la puerta y evitar que se abriera durante la noche. Dejamos una lámpara encendida que alumbraba muy tenue el cuarto. Después de un tiempo de estar dormida, me despierta un sonido. Se escuchaba como gente hablando en voz baja de alguien que estaba murmurando. Pensé que era mi amiga y su esposo que estaban platicando. Hice un sonido de para que supieran que los estaba escuchando y que su plática no me dejaba dormir. Se detuvieron los murmullos. Y fue entonces cuando escuché el ronquido del esposo de mi amiga, y supe que no eran ellos los que estaban murmurando, ellos estaban dormidos. Continuaron los murmullos, y después de un tiempo, así como los comencé a escuchar, se detuvieron. Yo seguía despierta, cuando de pronto, en la pared, comienzo a ver una sombra de alguien que va hacia la puerta. Me dio un poco de miedo, pero a pesar del temor, me levanté. Y veo cómo va caminando hacia la puerta el hijo de mi amiga de 4 años. Le hablo por su nombre y le pregunto, ¿a dónde vas? Voltea y me dice con su voz de niño, que le entendía a la perfección.
Alguien está asustada, y siguió caminando hacia la puerta. En ese momento, no le di mucha importancia a lo que me había dicho. Y le dije, vente para acá, ¿a dónde vas? Voltea de nueva cuenta y me dice, alguien está asustada. Me levanté de la cama y fui por él, lo agarré de la mano y lo llevé al pie de la cama, lo senté, y el niño no dejaba de mirar hacia la puerta. Como si algo, o alguien, le estuviera llamando. Así pasamos algunos minutos, y después de un rato, lo volví a acostar en el sofá cama. Él no dejaba de mirar la puerta, y después de un tiempo se volvió a dormir. Mi perrita se había quedado en la camioneta y después de lo que sucedió, comenzó a hacer ruidos extraños, así que salí del cuarto y fui con ella. Al llegar, mi perrita estaba algo inquieta, así que me subí a la camioneta. Ya dentro de la camioneta, me puse a pensar en lo que había sucedido. Fue entonces cuando me comenzó a entrar el miedo, y no tuve más remedio que esperar en la camioneta hasta que amaneciera. Esa noche ya no pude dormir. La verdad no sé qué sucedió. Pero si fue algo realmente extraño. Si el video te gustó te invito a que te suscribas para más historias como esta. Y si tienes alguna historia que quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer directo en la caja de los comentarios. Misterio auditivo.